Senadoras, senadores, el 25 de noviembre de cada año conmemoramos el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que no es una celebración, sino una serie de jornadas de lucha. Esta importante fecha nos da la oportunidad de sensibilizar acerca de los distintos tipos de violencia que sufren mujeres y niñas. Por este motivo, la presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género ha propuesto que se realice una serie de intervenciones que permitirán reflexionar y concientizar sobre este alarmante problema que sufren mujeres y niñas a diario. Los integrantes de la mesa directiva hemos dado nuestra anuencia. Mi nombre es Mónica Delgado, tengo 35 años. El 19 de noviembre de 2024 fui brutalmente golpeada y asesinada después de tener una discusión con mi pareja de nombre Miguel Ángel en Tuxtla Gutiérrez. Como consecuencia de esa discusión sufrí golpes en la cara y en mis extremidades. Mi cuerpo fue hallado por mis familiares al interior de mi casa. Mi feminicidio deja huérfanos a mis 2 hijos de 2 y 10 años de edad. Hasta el momento, mi feminicidio sigue impune. Tiene la palabra la senadora Alma Anaí González Hernández, a nombre de la Comisión para la Igualdad de Género. Mi nombre es Camila, tengo 8 años. El 27 de marzo del 2024 salí de mi casa a la 1 de la tarde para ir a jugar con mi amiga Ana en su alberca inflable en el barrio La Florida, en Taxco, Guerrero. 4 horas más tarde mi mamá comenzó a buscarme y recibió mensajes en donde le pedían 250,000 pesos por mi rescate. Al revisar las cámaras del video lograron observar que entré a la casa de mi amiga Ana y jamás salí. Mi cuerpo fue encontrado en una bolsa que llevaba el feminicida el mismo día de mi desaparición. Mi feminicida se encuentra en sujeto a proceso y recluido en el Ceferezo de Iguala. Caso en proceso. Tiene la palabra la senadora Cintia Ileana López Castro. La senadora, perdón, Edith López. Tiene la palabra. Sonido en el escaño de la senadora Edith López Hernández. Bueno, soy Devani Escobar Basaldúa, tengo 19 años. El viernes 8 de abril del 2022 salí de mi casa en Apodaca, Nuevo León, para asistir a una fiesta, a divertirme como cualquier joven de mi edad. Después de reunirme con 2 amigas, nos trasladamos al municipio de Escobedo, lugar en donde estuvimos divirtiéndonos hasta las 3 de la mañana, a esta hora aproximadamente. Decidí regresar a mi casa con el apoyo del chofer de la plataforma que nos había trasladado al lugar. Fue vista por última vez en el kilómetro 15.5 de la carretera Monterrey-Nuevo Laredo. El chofer del taxi me tomó una fotografía el día de mi desaparición y a pesar de que fue publicada y se compartió masivamente, mi cuerpo fue encontrado la noche del 21 de abril al interior de una cisterna de más de 4 metros de profundidad al interior de un motel. Caso no resuelto. Tiene la palabra la senadora Nora Rubalcaba Gámez. Gracias. Me llamo Ivana Guato, tengo 22 años. El 20 de agosto de 2023 me vieron llegar a mi casa en la Ciudad de México. Sin embargo, fui encontrada sin vida en el municipio de Coapixtla, Tlaxcala. Mi agresor fue detenido junto con su madre. Ambos viajaban en mi auto, en el cual fui vista por última vez. Mi caso fue reclasificado como feminicidio y mi agresor vinculado a proceso.
Caso en proceso. Tiene el uso de la palabra la senadora Alejandra Berenice Arias Trevilla. Del Grupo Parlamentario Morena, no había dicho los grupos parlamentarios, todas las intervenciones, la mía incluida el Grupo Parlamentario Morena. Tengo 49 años, fui asesinada el 25 de noviembre de 2019 por dos motociclistas que dispararon contra mí y mis hijos, el mismo día que se conmemoraba el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Enfrentaba una disputa legal con mi exesposo Juan Carlos N. por la custodia de mis hijos, por quien fui violentada reiteradamente. A pesar de que fue encarcelado en septiembre del 2019, un juez de la Ciudad de México lo liberó. Los autores materiales del feminicidio en mi contra ya fueron sentenciados. El feminicida no ha sido detenido. Se tiene información de que posiblemente huyó a Estados Unidos y cuenta con una ficha roja de la Interpol. Caso en proceso y con un autor intelectual impune. Tiene el uso de la palabra la senadora Ibidelisa Reyes Hernández del Grupo Parlamentario Acción Nacional. Me llamo Alejandra Rivas. Tengo 35 años. El 1 de noviembre del 2024 salí de mi domicilio en Tlajomulco, Jalisco, junto con mi hija María José, de tan solo 1 año de edad, para encontrarnos con mucha ilusión con su padre de nombre Mariano en el estado de Colima. El 2 de noviembre, mi cuerpo y el de mi pequeña hija fueron localizados en un terreno baldío en Cuauhtémoc, Colima. El principal sospechoso de nuestro feminicidio es Mariano N., quien fue detenido y puesto a disposición de las autoridades. Actualmente se encuentra sujeto a prisión preventiva y fue vinculado a proceso por el delito de feminicidio. Caso en proceso. Tiene la palabra la senadora Gina Gerardina Campuzano González del Grupo Parlamentario Acción Nacional. Soy Maite López, soy una mujer trans, artesana textil e integrante de la población LGTBQ+, del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. Rompí con las barreras al ser la primera mujer trans en participar en concursos de fisicoculturismo, demostrando con orgullo mi identidad. Mi cuerpo fue encontrado con signos de violencia en un mezquite en el paraje Rancho Llano, ubicado en la carretera federal entre Juchitán y Tehuantepec, en la región del Istmo, el pasado martes 1 de octubre. Hasta el momento no hay personas detenidas por mi asesinato. El caso sigue impune. Caso no resuelto. Es cuanto, presidente. Gracias, senadora. Senadora Carla Guadalupe Toledo Zamora del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Soy Juana Daniela, tengo 20 años. El 29 de octubre del año 2021 salí de mi casa en la comunidad de San Nicolás de Temascat. A partir de esa fecha me reportaron como desaparecida. 9 días después, mi cuerpo fue encontrado con huellas de violencia y quemaduras en un lote baldío de Irapuato, Guanajuato. Mi feminicidio sigue impune. Caso no resuelto. Tiene la palabra la senadora Anabel Ábalos. Del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Soy Estela Cruz.
Tengo 49 años. Soy originaria de la comunidad de Santana Yareni, en Ixtlán de Juárez, Oaxaca, y soy sobreviviente de feminicidio. El 3 de enero de 2024 me encontraba fuera de mi casa cuando un vecino de nombre Jesús intentó asesinarme con un cuchillo en la espalda, lesionándome también en el cuello y ambas piernas, provocándome lesiones que dejan marca permanente en mi rostro. Tiene el uso de la palabra la senadora Virginia Marí Magaña Fonseca, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Me llamo Mónica Citlali, tengo 30 años y soy maestra de inglés y madre. El 3 de noviembre de este año fui vista con vida por última vez con mi novio Alexis, en Ecatepec. Después de eso, desaparecí. 6 días después, mi cuerpo fue encontrado sin vida en la carretera México-Cuernavaca. A los pocos días, la madre de mi novio declaró que él también estaba desaparecido. Sin embargo, se probó que quien fuera mi novio le había confesado a su primo que me había asesinado y ambos sembraron mi cuerpo en la carretera. Se encuentran vinculados a proceso por mi feminicidio mi novio Alexis N., su madre María Isabel N. y su primo Jonathan N. En agosto de este año sentenciaron con 25 años de prisión a Alexis N. por mi desaparición. Queda aún pendiente el proceso por feminicidio. Caso en proceso. Tiene el uso de la palabra la senadora María del Rocío Corona Nakamura, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Me llamo María José. Tengo 17 años y soy estudiante. El 16 de abril del 2024 me encontraba en mi domicilio Iztacalco, Ciudad de México, cuando fui sorprendida por mi vecino de nombre Miguel, quien me asesinó de varias puñaladas. Mi madre, Cassandra, intentó salvarme la vida y ella también fue apuñalada por el mismo sujeto, quien la lesionó 8 ocasiones intentando asesinarla también. Miguel fue detenido cuando mi madre pidió auxilio. Se encuentra vinculado a proceso con prisión preventiva, acusado de feminicidio y de la tentativa de feminicidio de mi madre. Caso en proceso. Tiene el uso de la palabra la senadora Jacob Polemski Gurwitz, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Soy Lulú, tengo 13 años. Desaparecí el 30 de enero de 2022 en Zumpango, Estado de México. Encontraron mi cuerpo una semana después con señales de violencia sexual en un lote baldío cerca del mismo lugar en donde desaparecí. Mi feminicida fue detenido e ingresado al reclusorio vinculado a proceso. El caso se encuentra en proceso. Ya basta. Senadora Lisette Sánchez García, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Mi nombre es Cintia Guadalupe y radico en Delicias, Chihuahua. El 7 de marzo del 2021, mi pareja Raúl me asesinó de diversas puñaladas al interior de mi domicilio y frente a mis hermanos menores de edad. Aunque huyó a Ciudad Juárez, fue detenido el 7 de abril del 2021 y sentenciado a 45 años de prisión y la reparación del daño psicológico a mis hermanos menores por el delito de feminicidio. Caso resuelto. Tiene el uso de la palabra la senadora María Alejandra Barrales Magdaleno, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. Mi nombre es Jessica, tengo 22 años. Fui vista por última vez el 21 de septiembre de 2020 en Morelia, Michoacán. 5 días después, mi cuerpo fue localizado con lesiones en diversas partes, con huellas de violencia sexual. Fue localizado cerca del domicilio de Diego, mi expareja, quien fue detenido el 30 de septiembre del mismo año en Jalisco. Diego fue sentenciado a 50 años de prisión justo por mi feminicidio. Sin embargo, apeló y su sentencia se redujo a 42 años de prisión. Caso resuelto. Es cuanto, presidente. Gracias, senadora Barrales Magdaleno. Tiene finalmente la palabra la senadora Amalia Dolores García Medina, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. Soy Paola y tengo 23 años. Soy estudiante de Psicología de la Universidad Autónoma de Baja California. El 8 de julio de 2024 abordé un taxi de aplicación y mi cuerpo fue encontrado a las afueras de Mexicali 4 días después con señales de estrangulamiento. Mi feminicida, el chofer del taxi, se entregó voluntariamente a la Fiscalía de su estado natal, Sonora. Se encuentra en prisión preventiva y fue vinculado a proceso. Caso en proceso. ¿Con qué objeto, senadora López Hernández? Para hablar por las y nuestras compañeras indígenas de México. Adelante. De acuerdo a la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares, el 66% de las mujeres mexicanas de 15 años en adelante han sido víctimas o han vivido al menos un incidente de violencia en cualquier momento de su vida. Los hogares indígenas no son la excepción, pues dicha encuesta estima que el 59% de las mujeres indígenas han experimentado algún tipo de violencia. Desgraciadamente, los casos de violencia de género contra las mujeres y niñas indígenas por lo general no se denuncian, ya que sea por miedo a las represalias o amenazas con los agresores, quienes gozan de total impunidad, ya que de acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, 5,719 llamadas por incidencia de violencia solo han iniciado 99 carpetas de investigación. Asimismo, hago un llamado a las fiscalías de las 32 entidades federativas para que atiendan, investiguen y esclarezcan bajo una perspectiva de género todos los casos denunciados por violencia en contra de las mujeres. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer,
es necesario hacer una reflexión sobre la llegada de nuestra presidenta, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, como la primera presidenta de México, pues no solo representa un logro por la lucha por la igualdad y la equidad a través de los años, también es un llamado a continuar en la lucha para vivir una vida libre de violencias y coadyuvar en la elaboración de las políticas públicas en esta agenda legislativa feminista que fomenta nuestra inclusión, elimine la desigualdad y erradique la brecha de género, así como promover la sororidad y unidad entre nosotras. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora López Hernández. Senadora Corona Nagamura, ¿con qué objeto? Me preguntaba con qué objeto. Sí, presidente, pero para hechos. Ándale. Quiero señalar que este 25 de noviembre no hay nada que celebrar, mucho que hacer. Lamentablemente, el 90% de los feminicidios quedan impunes, sin castigo alguno. Todo continúa en el limbo jurídico y no hay ningún seguimiento, apoyos a niñas o niños por el feminicidio de sus madres. Se encuentran en desamparo familiar. Es lamentable que en México diariamente haya de 9 a 10 mujeres asesinadas en nuestro país. Debemos pugnar porque toda muerte violenta de una mujer sea investigada como feminicidio. Hay muchas cifras ocultas, oscuras, que no se dan a conocer, que necesitamos respeto. Y hago un llamado respetuoso a los congresos de los estados para que hagan lo propio y se nombren para que los encargados de la Procuraduría de Justicia en sus estados puedan contar con lo que ya autorizamos aquí, con las fiscalías especializadas de investigación de delitos relacionados con las violencias de género contra las mujeres. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, senadora Corona Nakamura. Senadora Beatriz Mojica, ¿con qué objeto? Adelante. En este Día Internacional de la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres, es muy importante reflexionar sobre nuestros faltantes, sobre todo lo que falta por hacer en este país. A pesar de las reformas que se llevaron a cabo recientemente constitucionales y que nos dan una gran esperanza en torno a la respuesta del Estado mexicano a este tema tan terrible que son las violencias contra las mujeres, los feminicidios. Hay casos tan drásticos, por ejemplo, que tenemos legislaciones locales todavía en las que una mujer que fue asesinada y la persona que la asesinó, el padre de sus hijos, está en la cárcel, ese hombre todavía puede llamar a los niños, queda con la patria potestad, digamos, aunque esté en la cárcel, y llama a los niños a la cárcel, al hombre, y los niños van a ver al asesino de su madre, por ejemplo. Y entonces, estos casos ya no podemos estarlos viendo, tenemos entonces que hacer un llamado, yo haría un llamado muy especial a las fiscalías de los estados a que se traten los casos con mayor sensibilidad, porque los casos de los feminicidios son los más fáciles de resolver en términos de que en un 90% siempre son en el círculo cercano de las familias. El hombre que te dice que te ama, la persona que te dice que te ama, son las que asesinan a las mujeres. Es realmente muy doloroso. Y cuando hablamos de las niñas, aún es todavía peor. Aquellas personas que tienen que proteger a los niños y niñas son las que cometen estos infanticidios también. Por eso este llamado a las fiscalías a atender los casos con perspectiva de género y también con perspectiva interseccional de los grupos minoritarios como son las poblaciones indígenas y la población afromexicana, en la que se dan muchísimos casos que no se atienden y que no se están poniendo en las estadísticas como poblaciones vulnerables, indígenas o afromexicanas, que en esa perspectiva se tienen que atender. También un especial llamado
a atender los casos Pudiera de la venta de terminar, niñas. Y con senadora. esto concluyo. De la venta de niñas, que es algo que tenemos que erradicar, porque no hay ningún uso y costumbre que esté por encima de los derechos de nuestras niñas. Por eso, en este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, cerremos filas para seguir defendiendo a nuestras niñas y a nuestras mujeres. Muchas gracias. Sobre los crudos relatos que se presentaron, nos permiten reflexionar sobre los distintos estigmas sociales que día a día sufren mujeres y niñas, por lo que invito a todas y todos a seguir trabajando para impulsar distintas acciones que permitan a las mujeres vivir una vida plena, libre de violencias. Declaratoria por un Senado libre de violencias y discriminación, con fundamento en lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Belém do Pará, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, el Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción de Violencia de Género al interior del Senado de la República, el Código de Ética del Senado de la República y en observancia a lo establecido en la certificación en igualdad laboral y no discriminación, considerando que el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, que en la misma disposición constitucional todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger, garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Que de acuerdo con el principio de igualdad y no discriminación en el que se establece que hombres y mujeres deben disfrutar de sus derechos en condiciones de igualdad, atendiendo a sus circunstancias particulares y evitando todo tipo de discriminación que atente contra la dignidad humana, que el Senado de la República como institución legislativa establece en su Código de Conducta responsabilidad de conducirse con dignidad y respeto hacia todo el personal del Senado, promoviendo el trato amable y cordial con independencia de género, discapacidad, edad, religión, lugar de nacimiento o nivel jerárquico, reiterando que los cargos públicos en el Senado no son un privilegio, sino una responsabilidad, por lo que el trato entre las y los servidores públicos debe basarse en la colaboración profesional y el respeto mutuo, emitimos el siguiente pronunciamiento. En este marco, el Senado de la República, a través de mi representación, hace explícito su pronunciamiento de cero tolerancia a cualquier tipo de violencia o acto que atente contra la dignidad e integridad de las personas que se encuentran al interior de este recinto legislativo. Asumimos el compromiso de actuar bajo el principio de cero tolerancias con el propósito de generar un ambiente laboral respetuoso, incluyendo el legislativo, el cual debe regir en el servicio público y garantizar con ello el derecho humano a desarrollarnos en espacios seguros, libres de violencia y discriminación, consagrado en nuestra Constitución. Todo el personal que labora en el Senado de la República, incluyendo legisladoras y legisladores, tenemos la responsabilidad de apegarnos a la política para la igualdad laboral y no discriminación. El Programa para la Igualdad de Género, el Código de Ética y el Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción de la Violencia de Género, estos instrumentos normativos incorporan en sus ejes de actuación los principios de igualdad y no discriminación con el firme propósito de promover una cultura laboral donde prevalezcan condiciones igualitarias y son de observancia obligatoria. Todas las personas que conformamos el Senado de la República nos pronunciamos por adoptar actitudes y comportamientos de respeto hacia todas las personas, promover una cultura de prevención de las violencias a través de todos los medios accesibles, exigir tolerancia cero a la violencia sexual y laboral, garantizar cero impunidades para quien ejerza violencia y discriminación, sancionar conforme a derecho a quien violente y discrimine. Por ello, insisto, todas las personas que integramos el Senado de la República
a garantizar la plena observancia del presente pronunciamiento. Ciudad de México, 26 de noviembre de 2024. Gerardo Fernández Noroña, presidente de la mesa directiva del Senado. Publíquese. Instrucción para un lenguaje inclusivo. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, la condición de salud, la religión, las opiniones, la orientación sexual, el estado civil o cualquier otro que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. En este marco, el Senado de la República, como institución garante de la Constitución política y congruente a sus atribuciones y facultades, reconoce la relevancia del uso del lenguaje incluyente y no sexista como un mecanismo para promover la igualdad, la equidad, la no discriminación y el respeto hacia todas las personas, independientemente de sus identidades, condiciones y o características, con el objeto de impulsar la igualdad entre mujeres y hombres, concretar una cultura institucionalidad con igualdad de género, garantizar espacios laborales libres de violencia y discriminación. Resulta necesario que nos comprometamos a modificar desde el ámbito legislativo en nuestras prácticas institucionales, laborales y personales la manera de expresarnos para que sea de manera igualitaria y libre de estereotipos, prejuicios y discriminación. Por lo que, a través de la presente, se instruye a todas las personas titulares de las áreas administrativas y legislativas que integran el Senado de la República a que incorporen lenguaje incluyente, no sexista en las comunicaciones, procesos y productos derivados de su labor. Para garantizar el cumplimiento de la presente, se solicita a la Secretaría General de Servicios Administrativos para que, en coordinación con la Unidad Técnica para la Igualdad de Género, se difunda de forma accesible la presente instrucción en todas las áreas del Senado y a todo el personal, además de que se publique de manera permanente en la página personal del sitio web. Ciudad de México, 26 de noviembre de 2024. Comuníquese. Declaro un receso de 5 minutos.